Bueno, quiero seguir la parte 2, que es la ciudad de Erx y el Cerro Uritorco. Bueno, este señor, Ángel Cristo Coglanis, se autoproclama como un contactado. Él dice que se contacta con un ser que maneja una nave nodriza que se llama Saruma, Saruma con H. Él después dice que él permitía que Saruma se meta dentro de él, como que se mimetizaba con este ser, y además hasta la gente dice que le empezaba a decir Saruma. Él, con sus discípulos, en los 80, este señor que yo contaba que es griego, que trabajaba en Buenos Aires, trabajaba en la Sierra de Córdoba, se autoproclama contactado, iba al Valle del Silencio a abrir el portal de Erx porque es lo que tenía que hacer. Abrir la ciudad, o sea, manifestar la ciudad de Erx, que es intraterrena, etérica. Después es como que tiene que seguir la misma misión, pero del lado de atrás, cerca de los terrones. Él dice que el epicentro de la ciudad, el centro de la ciudad intraterrena de Erx, que está en la 7ª o la 9ª dimensión, está debajo del Cerro Uritorco, pero que abarca una zona de 30 kilómetros a la redonda, que tiene 7 puertas, 6 son etéricas y una es física, aunque en la física creo que no podés llegar a la ciudad intraterrena, pero sí sí por el sistema de comunicación de espejos que tiene, porque esta ciudad intraterrena no tiene disco solar. Bueno, en ese momento, en Capilla del Monte había 6.000 personas, pueblitos de sierra. En el interior de la Argentina está muy despoblada, hay mucho campo, mucha sierra, mucho espacio verde y hay muchos kilómetros de un pueblo a otro. Hoy en día creo que hay 40.000 personas viviendo y dicen que hasta 70.000 con la gente que va y viene y tiene doble casa, a lo mejor tiene su casa, vive en Buenos Aires y después tiene su casa de fin de semana o para vacacionar ahí en Capilla. Mucha gente conocida, actores, incluso argentinos, tienen casa ahí, en Quebrada de Luna o en Capilla del Monte o en La Cumbre, en Villa Yardino, toda esa zona. Él no habla de naves metálicas, físicas en 3D, pero sí habla que esas naves se manifiestan sutilmente, más como si fueran de luz, por así decirlo, nave de luz. Siempre dice que aparecen de a 3. Entonces, cuando vos ves yo lo que he visto, y muchas veces lo he visto, buscas una estrella, que es como si fuera un planeta, y buscas sí o sí 2 más, porque siempre aparecen por triangulación, son 3, siempre. Eso es lo que decía él y te puedo asegurar que cuando ves una cosa que no es normal, buscas porque hay 2 más, siempre. Bueno, lo que él dice es que esta ciudad, que es en esta dimensión, es una ciudad de autoconvocados. Erx, encuentro de remanentes cósmicos siderales, autoconvocados, pero no autoconvocados porque digo, quiero ir a la ciudad de Erx. No. O quiero ir al Uritorco porque no. El autoconvocado desde el alma. Dice que el alma sabe cuándo tiene que ir. Por eso las cosas se dan o no se dan. Si uno quiere ir y no es el momento o no se está autoconvocando, el alma no llama a ir a ese lugar, por más que quiera no se le van a dar las cosas. Y que va a ser la creación de la nueva humanidad en la 5ª dimensión. Por sus características climáticas y aparte por la altura que tiene, porque Capilla del Monte o el cerro están a 1.000 y algo, más de 1.000 metros del mar, o sea, como si hay grandes inundaciones no va a llegar el agua. Es una zona que tiene un microclima, llueve poco, es muy seco, por eso hay grandes incendios también.
Y él decía que estas entidades que habitaban ahí, y que aparte es como un portal para las naves, estos seres sanan a la humanidad. Sanan a la humanidad, para que estemos fuertes, para que estemos sanos, para que podamos seguir viviendo en un momento apocalíptico, por así decirlo, o cuando tengamos que trascender a una nueva vibración. Que la sanación se hace durante la noche, cuando estamos durmiendo, que cuando se ve nubes alrededor del cerro, y es loquísimo porque ves la nube en la cima del cerro y en el resto del cielo no, y encima estamos hablando de una ciudad, de una zona que es muy seca, muy árida. Dicen que es porque están las naves apoyadas ahí sanando a la humanidad. Hay muchas historias de avistamientos, de sensaciones, de apariciones de seres, pero nunca de seres físicos, sino más bien etéricos o que se muestran de lejos. Por lo general son humanoides, no son nada raro. Hay gente que ha captado imágenes de naves. Yo he visto un señor que vive enfrente del cerro y está todo el día filmando. Bueno, hoy en día creo que las 24 horas del día se está filmando el cerro, pues siempre hay alguien con el teléfono apuntando. Repito, lo que se vive en el cerro o en Capilla del Monte es lo que se siente, no es lo que se ve. Por más que se ven muchas cosas, es más lo que se siente. Él decía que estos seres de luz se manejaban a través de un idioma que se llama idioma Irdin y Irdin. Incluso hay mantras en Irdin, muchísimos mantras en Irdin hay en YouTube, está el diccionario en Google, que son estos seres, de la comunicación con ellos. Yo no podría decir si son seres positivos o no. Él habla mucho de sanación, habla de la Confederación Galáctica, del Gobierno Celeste Central, de la triangulación de las naves, que siempre hay que buscar dos más. Y cuando salen los orbes en las fotos es porque son los seres en su Merkabah. Y Capilla tiene la particularidad de que la mayor parte de la foto te sale con orbes. No sé si es la energía o por qué. Y bueno, y él dice eso, que los seres son etéricos, que se podía comunicar, que toda la información que él recibía se la pasaba a Triguerio, que Triguerio le escribía los libros. Flavio Serpa, un uruguayo, un periodista, Serpa con Z, Fabio Serpa, junto con Terrera, junto con Roberto Millamil, hay un montón de gente que se ha dedicado a la parte de investigación ufológica, muy conocidos por acá. Conocidos para la gente que está en el tema, no a nivel publicitario de que todo el mundo lo conoce. Acá el que no está en el tema no cree, no ve nada, no lo siente y no. Es como que ahí sí se separa. Ahí sí hay como dos humanidades, la que siente y la que no siente, la que no cree. Bueno. Al cerro Uritorco, el cerro tiene una energía muy fuerte y la energía es energía. Y vos la podés llevar para un lado o la podés llevar para el otro. Entonces, como decía antes, hay muchos magos negros y hay muchos magos blancos. Y como decían que habían ganado en el cerro Uritorco los magos negros, la cantidad de cosas que se hacían, que era una aberración, el epicentro de Erx ya no estaba más bajo el cerro, sino bajo los terrones. Incluso hay un mito urbano, que si se dice es porque algo pasó, pero dicen que Madonna, cuando se podía quedar a dormir todavía en el cerro, contrató el lugar y pasó la noche allá arriba haciendo algo. Igual lo mismo que Matías Estefano, que Matías Estefano no es santo de mi devoción porque tampoco no le tengo un cariño a esa persona. Es un niño que se autoproclama niño índigo, que tiene la calle abierto.
Yo lo he visto en persona y para mí no tiene la energía que él dice que tiene, pero sí tiene muchos datos curiosos. Pero no energéticamente, es como que no tuvieras nada. Bueno, hablando de ciudades intraterrenas, esto es recopado. Hace muchos años me dijeron que yo soy muy lemuriana. Y yo no sabía qué significaba ser lemuriana porque no sabía qué era Lemuria. Entonces empecé a buscar lo que había en internet en ese momento, porque yo soy muy alta, mido 1,87 y no sé, por los rasgos, no sé. Y ahí aparece la leyenda de los 13 discos solares. Hay un señor, Ricardo González, que también dice ser contactado, que él habla de los discos solares e incluso la mujer de él, Mintaka, le ha hecho una canción. La leyenda dice que en Lemuria los sacerdotes eran muy sabios, eran muy cultos, tenían mucha conexión y que habían hecho un disco solar que cuando ellos mantreaban vibraba a una frecuencia y se podían contactar con los dioses. Entonces ahí ellos bajaron mucha información tecnológica, de medicina, mucha información y que ha crecido muchísimo la sociedad en ese momento, ellos como sociedad. Pero que se dieron cuenta que Lemuria empezó a caer, que la mentalidad de la gente no era la correcta, y tenían miedo, estos sacerdotes tenían miedo que cayera en malas manos, que la información que le bajaban de otras dimensiones, de otros mundos, se use para el mal. Entonces decidieron romper este disco solar en 12 partes y distribuirlo por América. Y hacen un 13º disco solar, que es el que une a los otros 12 para que funcione. Las ciudades intraterrenas con discos solares nacen desde el monte Shasta en Estados Unidos, bajás, bueno, no me acuerdo, pero uno está en el Cueva de los Tallos, otro está en Figueiras, donde está la ciudad de Mirnayad, otro está en Salto, en Uruguay, donde está Aurora, otro está en Tarampaya, en La Rioja, bueno, tenés uno en la Antártida, que es Ión, son 13, en el lago Titicaca. En el lago Titicaca dicen que es el 13º, es el que une a los otros, y está en el fondo del lago cuando el lago todavía no tenía agua. Y ahí está el 13º que une los otros 12 discos solares. Dice que cada ciudad intraterrena tiene una función sobre el humano. Por ejemplo, esta comunidad de Trigueriño, que es el que le escribe los libros a Poblani, tiene como su base en Figueiras. Para mí, es muy sectario, es muy de comunidad. Ellos tienen la parte orgánica, la parte de su propio cultivo, paneles solares, se visten con túnica. Bueno, tienen una comunidad donde en Mirnayat, ahí en Figueira, una en Aurora, en Salto, en Uruguay, y una detrás del Cerro Uritorco. Yo fui a Aurora, fui hasta Salto, la ciudad intraterrena de Aurora, dicen que era el disco solar de la sanación, tanto física como emocional. La ciudad de Mirnayat, dice que el disco solar de Mirnayat, que es el que está en Brasil, en Figueiras, dicen que es el disco solar de todo lo que tenga que ver con lo social, con lo comunitario. Y que ERX, que no tiene disco solar, pero sí tiene un sistema de espejos, es la ciudad intraterrena donde se va a crear la nueva humanidad, la quinta dimensión, o la nueva humanidad después de un cataclismo. Se supone que en estas ciudades están comunicadas por túneles subterráneos, y ahí fue la primera vez donde yo escuché que desde ERX podés llegar hasta la Cueva de los Tallos en Ecuador por tierra, por subsuelo. Y ahí me enteré que había una cueva de los Tallos en Ecuador hace como 15 años que no tenía ni idea. Como que toda la red de las 12 ciudades interterrenas están comunicadas bajo tierra, incluso comunicadas con las que están en otros continentes. Y es muy interesante, es llamativo porque es re interesante esta información.
Y también hay algo que se superpone a toda esta historia, que tiene que ver con el bastón de mando, el Simiwinki, que es el bastón de poder. Es otra historia, otra anecdótica del Cerro Uritorco. Los comechingones, que eran los indios que vivían en ese lugar, que como te decía, tenían barba, eran altos, eran blancos, que se inmolaron en los terrones, no, perdón, en Ongamira, en Ongamira, en un cerro que no me acuerdo cómo se llama, en la cueva de Ongamira, y en el cerro Champaquí, del otro lado de la provincia. Hay un señor, un aborigen, descendiente de estos indios comechingones, de apellido Herrera, con H. Herrera. Orfelio Herrera, ¿no? O algo así. En el año, estamos hablando casi en el año 1938 creo que fue, este señor, se va al Tíbet. En el Tíbet recibe un contacto, una bajada de información, de dónde estaba el bastón de mando escondido en el Cerro Uritorco. Entonces vuelve a la Argentina, busca el bastón de mando, que es un bastón como si fuera una obsidiana, es negro, tiene 1 metro y algo de largo, creo que tiene un grosor de, no me acuerdo cuántos son los centímetros de diámetro, que es el bastón que va a salvar a la humanidad, o que va a unir a la humanidad. Este bastón él lo recupera de sus antepasados, vendría a ser en el Cerro Uritorco, lo custodia, y por información que le baja a él en el Tíbet, que lo encuentra, y por toda la información que le sigue bajando, decide, antes de morir, dejárselo a un señor de apellido Terrera, Guillermo Terrera. Guillermo Terrera era un antropólogo de la Universidad de Córdoba que escribió muchos libros. Se lo deja a este señor se hace custodio de este bastón. Hay fotos, hay investigaciones, análisis y todo. Y dicen que este bastón no está hecho con ningún material de la zona, que es un material meteórico, que no existe, pero es negro, y tampoco existe la obsidiana en la zona de Capilla del Monte o de las sierras. Él cuida, esta familia, la familia Terrera, cuida este bastón de mando, incluso escribe libros, un libro que se llama El Valle del Silencio, que es la zona, una de las paradas. El Cerro Uritorco tiene 7 paradas, 7 estaciones para subir. Creo que la cuarta es el Valle del Silencio, que es donde Acoulanis hacía la apertura de la ciudad terrena. Bueno, este señor hace todo, creo que en ese valle fue donde se encontró el bastón de mando, el Simiwinki, y escribe un libro. Herrera, cuando le da el bastón de mando a Terrera, se lo da con la condición de que tiene que estar 30 años en silencio, no lo puede difundir. El señor en un momento escribe el libro, Terrera creo que muere en el 98, y cuando este señor muere, el Simiwinki, no sé por qué, está roto, ya no, como que no iba a cumplir la función, y desaparece. Entonces, como que la función que no puede cumplir el Simiwinki o bastón de mando, la va a cumplir la ciudad de Erx, que fue abierta para el momento en que todo esto pasa, que se rompe el bastón de mando. También dice que que está el Grial, el Santo Grial, un Santo Grial energético en el Cerro Uritorco. La Municipalidad de Capilla del Monte todos los años hace el Festival Alienígena, donde van carrozas y gente disfrazada y hacen muchas conferencias, como que hay toda una maratón de conferencias, esos 2 o 3 días que dura en el cine, en un teatro, en un bar, y dando toda esta información, pero específica, y de gente que ha tenido, aparte mostrando también evidencia de avistamientos y de situaciones. Y bueno, y también hay este concurso, y también tenés toda la parte de holística, o podés comprar un cuenco de cuarzo, un didgeridoo, o podés acceder a terapias holísticas, o, no sé, la parte de medicina antroposófica o homeopática o naturista.
no sé si me estoy olvidando de algo más, pero es, en mi opinión, para mí es muy difícil, fue muy difícil siempre, desde que me empecé a entrar en todos estos temas, tener esta información y llevarla a mi vida cotidiana. Siempre fue muy difícil esa parte. Entonces no es una información o un diálogo que puedas tener con cualquier persona. Si vas, lo ves, lo sentís y lo crees. Pero si no crees, por más que vayas, no vas a sentir nada. Y si te lo cuentan, vas a desconfiar, porque son cosas, es muy raro, es muy loco todo esto. Capilla del Monte tiene que ver con la sincronicidad, el aquí y ahora, la fe, la intuición, desarrollar la intuición, el entender que no somos solamente esto, que esto es un envoltorio, un envase, que hay algo más allá, que telepatías, sincronicidades a full, es impresionante. Pero tenés que estar conectado y abierto a eso. Es como que tuvieras siempre el tercer ojo abierto. Esa es la sensación que a mí me deja Capilla del Monte. Y si me preguntás si creo o no en la ciudad intraterrena, como es todo tan incomprobable, si a mí me dicen que la Tierra tiene una densidad suficiente como para que el planeta redondo tenga el agua pegada a la superficie y nosotros caigamos al piso, y eso se llama gravedad, y la gravedad existe porque existe un núcleo muy fuerte en el interior que la genera, entonces no podríamos estar hablando de Agartha ni de tierra hueca. O es un planeta redondo con un centro macizo de hierro, o es una situación donde tenemos ciudad intraterrena. Yo creo en la ciudad intraterrena. Yo creo en la energía porque la viví, la sentí. No la sentí en Uruguay, pero sí la sentí en Capilla del Monte. Bueno, esta es mi historia. Espero que les guste.